Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Hola, maestra. Hola, un gusto Buenas tardes, poder maestra. nuevamente. Buenas tardes, maestra. ¿Cómo han estado? Bien muertos. Bien, bueno. ¿Por qué dicen eso? Ay, Ya sí, menos el examen, maestra. eso sí. Bueno, les comento, hace creo que un año, 2 años, creo. Sí, hace 2 años. Algunas de los relatos, cuentos, historias, materiales que nosotros estuvimos viendo en optativa, les vino en el examen. Pues algunas lecturas y todo, ¿no? Si tienen la suerte, quizás les vuelva a tocar a ustedes como generación alguna de las lecturas que hemos abordado tanto en la optativa como en el curso normal, ¿no? Entonces es una ventaja también, porque me acuerdo que hasta los alumnos me decían, nosotros en ese momento vimos la tragicomedia de Calisto y Melibea, la Celestina en pocas palabras, y les vino la Celestina en el examen. Entonces hubieron alumnos que me dijeron, maestra, eso ya lo habíamos visto y pues ya sabíamos en qué consistía y todo, y eso estamos seguros que nos salió bien, me dijeron, ¿no? Entonces puede ser que de la casualidad que ustedes pues tengan alguna lectura que hayamos compartido, ¿no? O sea, comúnmente les digo, trato de meter lecturas cercanas a nuestra época, atractivas y todo, para que ustedes tengan. Bueno, pues vamos a iniciar. Ustedes ya saben cómo trabajo, que corresponde a la asignatura, ¿no? Pero en este caso nos corresponde ver literatura como expresión artística, es decir, la de tronco común, ¿sí? Las que llevan todos los salones en sexto semestre. Ahora, ¿qué sucede? A ver, voy a comenzar a grabar. ¿Qué sucede con literatura como expresión artística? Ventajas es que podemos ver a diferentes autores, ya no tenemos que limitarnos a ver cuáles son los autores hispanoamericanos y todo, no, este es el momento en donde nos explayamos, ¿no? O sea, si ustedes quieren ver algún autor y todo, con mucho gusto me pueden hacer la sugerencia, me pueden decir, maestra, ¿será que podemos ver a fulano de tal, a sotano, a sotana, que no sé qué, que no sé cuánto? O sea, y podemos ver más o menos, ¿sí? De hecho, si alguno de ustedes quiere, me hace una propuesta y todo de tal autor, me lo puede dejar por medio del chat de esta videoconferencia o en el mensajero de plataforma y con mucho gusto pues puedo yo revisar, ¿no? O sea, para ver qué tanto les puedo meter de ese autor. ¿Mm? Ventajas también, ustedes ya cursaron la optativa, todos cursaron la optativa, todos los del grupo, ¿o no? Creo que hay algunos que no, maestra. Hay algunos que no. Bueno, lo que corresponde a conceptos, vamos a estar manejando los mismos conceptos, los que ya llevaron la optativa, entonces pues ahí van a tener un avance. Nada más no se confíen, porque ¿qué sucede? Normalmente los que llevan la optativa, al ver que es lo mismo en cuanto a conceptos, solo que se aplican en diferentes obras literarias, aquí se les otorga un poco más de información porque es literatura ya de manera general, ¿sí? Vemos desde lo que corresponde con los griegos, poco a poco hasta llegar a la contemporánea, ¿no? Entonces se les da más información, ven otro tipo de obras literarias, de hecho ustedes sobre todo van a tener otro tipo de catálogo de obras literarias para que ustedes puedan disfrutar, como quien dice, esta asignatura. Entonces, una de las ventajas es que ya tienen ustedes herramientas para poder desenvolverse en esta asignatura, pero no se confíen porque muchos dicen, ay, ya lo sé, ya lo vi, ya esto, lo otro, y empiezan a dejar a un lado literatura. Y sí me ha tocado muchachos que adeudan la de tronco común y en la de la optativa la aprobaron en su momento, ¿no? Y entonces, y es ahí cuando les pregunto, ¿y por qué? Pues, y me dicen, es que me confíen, cosas así. Pues les digo, no se confíen, les digo,
que la aprueben a la primera. Recuerden que ustedes están en tercer año y necesitan ya tener sus documentos de certificado de estudios, ¿sí? Bueno, ahora, ya saben ustedes mi nombre, Marta Pat, para los que no me conozcan. La asignatura de literatura como expresión artística va a contribuir a la formación humanística de los estudiantes, ya que proporciona conocimientos, actitudes y valores pertinentes para su sensibilización artística y participación en la experiencia estética. Además, esta asignatura permite que ustedes aprendan a expresarse de forma oral, escrita, así como también favorecer el desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo y creativo, ¿sí? ¿Cómo? Pues al proporcionarles herramientas y los instrumentos necesarios para analizar la trascendencia de las principales obras de la literatura y su impacto en la sociedad actual, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a estar manejando en esta asignatura, los 3 géneros literarios. Aquí solo vamos a ver 3 géneros, narrativo, lírico y dramático. Son los únicos 3 que vamos a estar trabajando durante todo este semestre. Y ya lo que vendría siendo el ensayística, eso no, eso nada más corresponde a la optativa. Entonces vamos a estar trabajando con esos 3 géneros, el áreas, el análisis, ¿no? Bueno, habrán obras donde se les haga, actividades donde se les haga una serie de todo ello, para que trabajemos el análisis crítico reflexivo, ¿no? Dependiendo de lo que corresponde la obra literaria, pues nosotros podemos ver cada una de los elementos, de las partes que la conforman. La competencia de esta asignatura va a ser analiza la literatura como expresión artística, tomando en cuenta sus diferentes géneros de una forma crítica y creativa. Recuerden que nosotros manejamos con sus 2 perspectivas a la literatura, ¿no? Tanto la cuestión artística como la cuestión crítica. En el aspecto artístico, desde la forma, el estilo, ¿sí? Recuerden las características estilísticas que me ayudan a identificar la belleza dentro del mismo texto que ustedes estén analizando, ¿no? Y también lo que corresponde a la manera crítica, les digo que podemos ver temas, situaciones dentro de la obra que quizá yo pueda hasta hilar con mi contexto actual, ¿no? Si ustedes pueden visualizar la imagen, ya ven que hay como unos enamorados y todo, ese arbolito que está allá atrás se le conoce como el árbol de la Gaia Ciencia. ¿Qué más? En cuanto a datos de identificación de la asignatura, estamos viendo que literatura pertenece al 6º semestre. Por las situaciones actuales de la pandemia y todo ello, la vamos a llevar en modalidad virtual y tiene un valor de 4 créditos como tal. Ahora, el cronograma de actividades. Dentro del cronograma de actividades, ustedes van a ver la distribución de los puntajes, ¿sí? Las fechas de apertura, fechas máximas de entrega, retroalimentación, etcétera, ¿no? Para literatura tendremos 7 hadas y 2 pruebas de desempeño. La primera tiene un valor de 20 puntos y la segunda un valor de 25. Les comento de una vez, en el foro de avisos generales ya están establecidas las obras que se evalúan en la prueba de desempeño, ¿sí? Si no me recuerdo, para el género narrativo es Aura. De hecho, vamos a tener una sesión donde hagamos el análisis de Aura, comentemos sobre esta obra, ¿sí? Y cada una de ellas. ¿Qué más? Y para la segunda prueba de desempeño, si no mal recuerdo, es El Mercader de Venecia y Bodas de Sangre. Realmente estas obras literarias son muy interesantes para leer, o sea, en cuanto a temáticas. En El Mercader de Venecia ha tenido hasta estudios a nivel del aspecto jurídico, porque se lleva a cabo un juicio dentro de esta obra. En el caso de Bodas de Sangre, han habido análisis simbólicos, por ejemplo, la representación de la luna, de los amantes, o sea, un tema que es basado de un hecho real, o sea, de una noticia y todo ello que el autor, pues como quien dice, obtiene, ¿no?
Entonces, de ahí se inspira y crea esta obra literaria. Les digo, muy, muy interesante, Bodas de Sangre, hasta con el mismo título, ¿no? O sea, podemos tener una idea en qué consiste. Aura, el elemento místico también dentro de la misma obra literaria, podemos notar el, lo que corresponde a un ambiente, pues, la obra se desarrolla en un ambiente oscuro, o sea, en penumbras, podemos notar cómo poco a poco la misma lectura te va atrapando para adentrarte y ser el personaje de Felipe. ¿Sí? Entonces, la verdad les digo, son obras interesantes de leer, les recomiendo que comiencen a leerla. Ahora está súper corta, tiene aproximadamente creo que 50 cuartillas. En el PDF, pues se ve extensa, pero por la letra grande. Si ustedes, bueno, cuando veamos la novela, les voy a mostrar mi librito, ¿no? Para que ustedes vean que está súper chiquitito. Entonces, lo lees muy, muy rápido. ¿Mm? ¿Qué más? Bueno, y aquí, a ver, Jimena, dime. Maestra, ¿dónde están las lecturas? En el foro de avisos generales. Ok, muchas gracias. De nada. De todas formas, también se les repite por unidad. En unidad 2, si no mal recuerdo, debe de estar la que corresponde a la primera prueba de desempeño, y cuando se habilite la última unidad van a estar las otras dos, que son de la segunda prueba de desempeño. Pero les digo, ya están puestas desde ahorita, visibles en lo que corresponde el foro de dudas, perdón, el foro de avisos generales. ¿Vale? De todas formas, si no lo localizan, me indican y ya, las cosas se las hago llegar. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El cronograma también lo tienen en lo que corresponde para en el apartado de general. Ahí ustedes pueden visualizar el cronograma, lo que corresponde a los lineamientos generales de la asignatura, esos lineamientos que nos otorgan desde Secretaría Académica. Los foros, tanto de avisos generales como el de dudas académicas, todo está en esa apartado. Ahora, criterios de aprobación de la asignatura: obtener 70 puntos o más durante el semestre, ¿sí? Y se les recomienda la asistencia a las videoconferencias. Como bien les estaba comentando, ¿no? La ventaja con ustedes, y eso me va a facilitar un poquito más la sesión, es que ya tienen una base, pero les estaba preguntando si todos cursaron la optativa, ¿sí? Porque si en dado caso todos cursaron la optativa, pues más que nada nos vamos a la discusión y la plenaria de las temáticas que estemos trabajando en cada una de las hadas, de las obras en sí, darles un poquito más de elementos. De hecho, ustedes van a tener un poquito más de herramientas, de elementos que otros grupos, por la naturaleza de la asignatura y todo ello, como ellos la están cursando desde cero, pues sí les va a costar un poquito más de trabajo, ¿no? Entonces, en caso de ustedes, sí quiero aportarles un poquito más para que conozcan más acerca de la literatura, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Lo que corresponde se les solicita leer los lineamientos generales les digo, son los que otorgan desde Secretaría Académica, y les explican cómo se deben entregar las tareas, cómo deben ustedes estar presentándose en lo que corresponde a las videoconferencias, todo ello. ¿Qué más? Vamos a manejar dos foros, el que les comentaba de avisos importantes o generales, independientemente es el que se utiliza para todas las secciones. Ahí se les puede otorgar información respecto a, puede ser que la coordinadora nos otorgue un mensaje, que lo hagamos llegar a la plataforma, puede ser que yo lo postee la misma coordinadora o la secretaria académica, o cualquier autoridad puede postear ahí, o también algún maestro de la academia. O sea, ese aviso que se otorgue va a ser para todas las secciones. Ahora, en lo que corresponde al foro de dudas académicas, en el foro de dudas académicas, ahí van ustedes a establecer sus dudas respecto a algún tópico, lo que corresponde a alguna instrucción, algún concepto que nosotros estemos manejando, todo ello, ¿no? Entonces, es el espacio. Recuerden, ahorita
pues ya no soy la única profesora impartiendo literatura, somos aproximadamente creo que 6 profesores, 5 o 6 profesores, entonces cada profesor tiene el apartado de su foro, ¿sí? En nuestro caso está con mi nombre, Marta. ¿Qué más? En cuanto a la modalidad de entrega de los trabajos, hay la modalidad individual, cuando son pruebas de desempeño y cuestionarios. Por ejemplo, cada uno va a ser cuestionario. Esa va a ser individual. Y por equipos, en el caso de equipos, ustedes se van a integrar como estuvimos trabajando, ¿no? Les voy a checar cuántos son en lista para que yo les indique el número de integrantes. Voy a crear un drive y en ese drive ustedes van a poner los datos que les estoy solicitando y van a formar sus equipos con el número que yo les indique. ¿Vale? Cuando se entreguen las actividades por equipos, por favor, necesito que todos los estudiantes suban su actividad. Recuerden, ahorita yo ya no soy la única profesora, ya no puedo darles muchas facilidades porque ahora se maneja todo por academia, ¿sí? Entonces yo no puedo hacer algún cambio sin consultarlo a la academia, ¿sí? Por eso sean conscientes de esta situación. Les digo, ahorita todo se maneja con academia. O sea, yo tengo que consultarlo a la academia, determinamos y todo ello, se llega a un acuerdo y ya. Yo les digo, estén pendientes de lo que corresponde a sus fechas de entrega de actividades, lo que vendría siendo presentar las pruebas de desempeño, pongan el nombre de los integrantes. Cuando es trabajo en equipos, todos los integrantes suben la actividad, a cualquiera se le puede evaluar, así como lo he manejado siempre, cualquiera se le evalúa. Pero sí necesito que pongan el nombre, o sea, portada, por favor, ¿sí? Porque luego me envían el documento y como era el optativo, pues eran pocos alumnos, ¿no? Entonces ahí más o menos medio lograba identificar siempre y cuando subieras tu actividad, ¿no? Entonces ahí ya yo veía los nombres. Sin embargo, ahorita sí hay una serie de requisitos, ¿vale? Porque ya es asignatura de tronco común. Cuando el trabajo sea en equipo, se le anexa el nombre de todos los integrantes de equipo, hacen una portada y todo para que pongan el nombre. Al lado del nombre se anexa el porcentaje de participación de los integrantes. Por ejemplo, si es el 100%, el 50%, 20%, no lo sé, ¿ya? Todos los integrantes suben la misma actividad, les digo, con su portada. De hecho, aquí se los vuelvo a reiterar, todo trabajo debe contener portada con el nombre de los integrantes de equipo, además de tenerlo escrito en el encabezado de cada una de las hojas, ¿sí? Ustedes en el Word, por ejemplo, ponen editar encabezado, escriben el nombre de los integrantes y ya, se registra, es rapidito esto, ¿vale? En el instrumento de evaluación también. Si en dado caso ocurre una situación y todo ello, ahí sí se necesitaría una justificación administrativa para que se les pueda aceptar el trabajo, llámese que por enfermedad o no sé qué pasó y todo ello. Recuerden que Secretaría Administrativa lleva un proceso y todo ello, y ya después cuando emiten la justificación, pues me la harían llegar por medio del correo electrónico. En cuanto a los trabajos, se les solicita limpieza y letra entendible en cada uno de los trabajos. ¿A qué me refiero con letra entendible? ¿No? O sea, que pongan tipografías que se puedan comprender en cuanto a la lectura, ¿no? ¿Qué sucede? En ocasiones me ponen ahí tipografía media extraña y me ponen color amarillo, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando digo abrir el documento, es como un manchón que yo veo. Entonces, yo les digo que sea letra entendible. Comúnmente en las descripciones de hadas se les otorga los requisitos para entrega de documentos, ¿vale? Y la cuestión de la ortografía, sobre todo uso de tildes, por favor, chicos, uso de tildes. Ustedes me gustaba cómo entregaban sus actividades, veía el proceso de análisis y todo ello, y lo que les perjudicaba era la cuestión de la ortografía, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado, las tildes sobre todo, porque eso se contabiliza. Muy bien, a ver, vi que Francisco tenía la mano levantada. ¿Qué pasó, Francisco? Sí, maestra, gracias por la participación. La pregunta que tenía era si, por ejemplo,
siempre y cuando cumplamos con los requisitos y con los requisitos de, por ejemplo, los integrantes, o sea, el formato que se nos dan, tenemos la posibilidad de usar cualquier tipo de diseño a nuestro parecer, ¿no? O sea, Sí, es formato libre en ese aspecto, ¿no? Siempre y sí, cuando sea legible y cumpla con los requisitos, todo ello, ¿no? sí, sí, sí. Lo que sí tienes que tener cuidado porque hay a veces formatitos que se les otorga. Si te está pidiendo, por ejemplo, un cuadro, obviamente pues ahí sí me tendrías que entregar un cuadro o que esté estructurada la información. El chiste es que yo lo lea, ¿sí? O sea, yo lo pueda comprender. ¿Qué sucede? En ocasiones a veces les pedimos cuadro comparativo y hagan de cuenta, no utilizan, se les otorga, pero tampoco lo que me están entregando es un cuadro comparativo. ¿Por qué? Porque solo me ponen un listado de acciones o un listado de información, pero no están comparando nada, ¿no? Entonces solo me hacen como que dos divisiones, me ponen, haz de cuenta, ¿no? Cuento, novela, y me ponen un listado, pero no me especifican, por ejemplo, narrador y que ustedes escriban, o sea, no, solo me ponen el listado, entonces digo, esto no es cuadro comparativo, es ahí donde pues también no se les podría evaluar, ¿no? Sin embargo, si tu cuadrito, por ejemplo, tú dices, bueno, aquí me lo están dando en vertical o quiero hacer en horizontal o le quiero poner mayor grosor, otros colores y todo, o sea, sí lo puedes hacer, ¿no? Si quiero, dependiendo de lo que se le solicite. Sí, Ok, Francisco, maestra. Muchas gracias, muchísimas gracias, maestra. de nada. ¿Alguien más? ¿Es Francisco? Perdón, es que tenía la mano, no se olvidó bajar la mano, perdón. Es que vi que la bajaste y la volviste a subir, por eso te pregunto. ¿Quién más? ¿Quién más? Perdón. ¿Quién más tiene la manita? Mónica, dime Mónica. Hola, maestra, buenas tardes. Disculpe, ¿podría retroceder el PowerPoint una lámina antes? Es que, sí, ya está, maestra, gracias. No, solo quería tomar captura a esto. Gracias, maestra. De nada. ¿Qué más? ¿Qué más comentarles? Ah, lo de la liga de OneDrive, chicos. Sí nos están pidiendo que ustedes, bueno, como academia, les digo, se determinó y todo ello, se tiene que solicitar la liga de OneDrive. Eso nos lo solicitan también desde Secretaría Académica para que nosotros veamos el trabajo en equipo. ¿Qué sucede? Entiendo que en ocasiones ustedes se ponen de acuerdo por medio del WhatsApp o cualquier otra red social. En el Drive pueden ustedes anexar las capturas en donde se están poniendo de acuerdo, donde están trabajando y todo ello como evidencia del trabajo colaborativo. O sea, yo no tendría problema alguno. El Drive más que nada nos sirve a nosotros por si se desata alguna situación, ¿no? Entonces ahí ya podemos, porque hagan de cuenta, ¿no? Que a veces nos dicen, es que yo sí trabajé, que no sé qué, pero el momento de abrir el Drive, no vemos la participación de la persona. Entonces ahí nosotros ya no podemos, como quien dice, hacer algo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la evidencia me está arrojando que no trabajó, ¿no? También dentro del mismo Drive, pues queda constancia de cómo están entregando la actividad. Les digo porque me sucedió un caso en donde me estaban indicando, ¿no? Es que yo sí trabajé en equipo, que no sé qué, y al final están los nombres, me dijeron. Yo cuando recibí el archivo no había nombres, corroboré nuevamente y todo, y cuando entré al Drive y todo, ya habían hecho el cambio y se notaba evidentemente el cambio que se había hecho, tenía hasta las fechas y todo, entonces ahí ya no procedió el caso. ¿Por qué? Porque pues la evidencia contradecía lo que indicaba la persona, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado, o sea, para eso nos sirve a nosotros el Drive, ¿no? Yo creo que ustedes ya están en tercer año, son más maduros, conscientes de la situación, les digo, entonces, anexen adecuadamente la liga. En las listas de cotejo, de una vez se los aviso, hay sanciones o a veces no se te califica si no generas adecuadamente la liga del Drive. Por eso les digo, lean muy bien las listas de cotejo. Todas las actividades tienen listas de cotejo, exceptuando lo que corresponde a los cuestionarios. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué más?
En cuanto al plagio, si se llega a descubrir plagio, pues sería cero automático. En este caso ya no hay derecho a réplica porque se estaría corroborando, como quien dice, con la información o las fuentes. ¿Qué sucede? Eh, si hay plagio, aunque sea de una línea y todo ello, van a tener cero en pocas palabras, ¿no? Entonces, cuiden mucho ese aspecto. Les digo, hagan sus tareas de acuerdo a lo que ustedes comprenden, de acuerdo a lo que ustedes están trabajando, analizan y todo, les digo, esto les ayuda demasiado. Y yo sé que ustedes son de sociales, ¿no? Entonces, en sociales, humanidades, esta parte de análisis nos sirve mucho. Y si ustedes se van a la carrera, por ejemplo, desde economía, historia, la misma literatura, comunicación social, o sea, todas las que pertenecen a esta área, o sea, realmente les ayuda demasiado la literatura, ¿sí? Y pues practicar, plasmar mis ideas, ¿no? Muy bien, ¿qué más? En cuanto a los criterios para aclaraciones, pues nosotros sabemos que hay fechas establecidas, es responsabilidad de cada uno de ustedes revisar en el portal de calificaciones que se estén registrando las calificaciones de manera adecuada, ¿no? Es decir, lo que está en mi plataforma Wadi virtual sea igual a lo que está en la plataforma de la prepa, donde está su boleta de calificaciones, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? En la plataforma, en ocasiones, esos punto 58, punto 6, por ejemplo, y todo ello, no te deja, como quien dice, que permanezca. Entonces, la plataforma lo que hace es como que convertirlo, ¿no? O sea, a partir del punto 6 lo sube y a partir de, bueno, de punto 1 hasta punto 5 lo baja, ¿sí? Entonces, esos detalles ya son cuestiones de plataforma, ¿sí? Yo tecleo y todo ello y hace la conversión, ¿vale? ¿Qué más? Se debe de solicitar en los periodos establecidos. Recuerden, si me dicen algo, estamos en tercer periodo y me dicen algo del primer periodo, o sea, ya pasó el tiempo porque no se puede hacer cambio alguno. Lineamientos para las sesiones de clase. Se les solicita estar puntual al inicio de la sesión, mantener en silencio los micrófonos, encender las cámaras, respeto y tolerancia en participaciones y respetar pues los lineamientos que se les otorga por parte de la institución. Esto los encuentran, les digo, junto al apartado donde se encuentra el cronograma. Y pueden checar cuáles son, ¿vale? En cuanto a materiales, vamos a trabajar siempre con recursos que son las lecturas de información y otras que vendrían siendo para aplicación, así como lo trabajamos también en la optativa, o sea, una donde les otorguen información sobre qué es, por ejemplo, la lírica, características de la lírica, esto, que lo otro, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Y luego el otro documento que te sirve para aplicar esos conceptos básicos, ¿no? O sea, por ejemplo, que para su análisis, lo que corresponde a, no sé, un poema donde tú vas a aplicar todo eso, ¿no? Entonces, esos dos recursos vamos a estar empleando. Libreta para apuntes, porque al momento de estar explicando y todo ello, vamos a estar, como quien dice, dialogando sobre las temáticas y todo eso. Pueden ustedes tomar apuntes y todo ello. Puede ser libreta, hojas en blanco, de colores. Eso ya depende de cada uno de ustedes en su misma computadora. Eso ya es de manera particular, ¿no? Pueden tener hasta su tacita de café junto a ustedes. Yo en algún momento igual creo que voy a tener mi vasito o mi tacita porque termino una sesión y empiezo otra y así estoy. Hay días en donde estoy hasta 3 horas hablando. 3 horas vendrían siendo 4 horas y media hablando y explicando y todo eso, ¿no? Entonces pueden tener su cafecito, estar con sus galletitas mientras estamos en la clase, no hay problema alguno, ¿vale? En su ambiente de literatos, por ejemplo, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Horario de atención. Vamos a tener la resolución de dudas de manera casi inmediata dentro del horario de 2 a 5 de la tarde. Esto en el foro de dudas académicas o por medio del mensajero de plataforma, si es referente a lo que corresponde dudas de temas, ya saben, todo ello, ¿no? Ahora, si es cuestión de calificación,
de manera personal. Eso sí, en lo que corresponde a chat y todo ello, o sea, me envían un mensajito y todo, y ya, cuando lo lea les respondo, reviso su caso y todo ello, y ya les respondo cuál sería, ¿no? Que me diga, maestra, es que en lugar de ponerme 8 me puso 7, ¿no? Entonces ya checo, corroboro y todo eso, y listo, corrijo la calificación, ¿no? De cajón de 2 a 5 te voy a estar respondiendo casi de manera inmediata, siempre y cuando no esté yo en una videoconferencia. Si no, apenas termine mi videoconferencia, entro o antes de que inicie, entro y empiezo a resolver dudas, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? En ocasiones, la verdad, yo trabajo en diferentes horarios, ¿no? A lo que me refiero. A veces subo calificaciones, pues ahorita ustedes saben, ¿no? Con la cuestión del internet y todo ello, a veces yo quiero subir durante el día y la página también está muy cargada o no me deja trabajar como debe de ser, ¿no? Entonces, yo ya más tardecito y todo ello me conecto y empiezo yo a subir mis calificaciones y todo ello, ¿no? Entonces, te voy a responder hasta antes de las 8 de la noche, ¿sí? Puede ser que yo me conecte en diferentes horarios, yo veo tu mensajito y todo ello, te respondo, pero acuérdense, es así, si me conecto y si llego a ver tu mensaje, ¿no? Te puedo responder fuera de este horario, pues si tienes suerte, ¿no? Sin embargo, les digo, ya después de las 8 de la noche, yo subo calificación o lo que sea, pero ahí sí ya no respondo porque trato de respetar lo que corresponde a los días inhábiles, los fines de semana, etcétera. ¿Sale? Muy bien, veo una manita levantada. ¿De quién es? De Iván. Dime, Iván. Buenas noches, maestra. Tengo una duda con los equipos. Cuando marquen las tareas en equipos, ¿cuál es el máximo de integrantes que vamos a tener? Voy a revisar la lista, porque ahorita no sé exactamente cómo estén ustedes. En la optativa creo que eran 30, 31, algo así. 30 parece, si no me acuerdo. Ahorita no sé cuántos sean ustedes. No sé si hubo alguna persona que adelantó, por ejemplo, la asignatura. No sé si hay más personas que anexaron. Entonces tengo que revisar para que yo determine. Pero debe de ser aproximadamente entre 5 personas. ¿Sí? Para que tengan una idea. De todas formas, les digo, voy a subir la tablita y ahí voy indicando los espacios, cuántos integrantes serían. Pero ustedes los van a formar. ¿Sí? Gracias, maestra. ¿Alguna otra duda? No sé, sería todo. No, tengo una duda más. Fue que al inicio de la conferencia, cuando usted mencionó la obra de narrativa del Aura, esa obra que vamos a discutir, a discutir, va a tener a tener influencia en la prueba de desempeño. Es la que van a evaluarles en las pruebas de desempeño. Ah, está bien. Entonces hay que leerla para Sí, estudiarla, ¿sí? Sí. Hay que leer todas las que sean de las pruebas de desempeño, hay que leer, de hecho, todas las que les otorguemos, ¿no? Sin embargo, esas de manera particular son las que se van a evaluar dentro de la prueba de desempeño. Les digo, interesante porque por Aura, o sea, la verdad confieso, es de mis obras favoritas, ¿no? Entonces las desmenuzamos de acuerdo a la participación de ustedes, lo que vayan observando y todo, podemos desmenuzarla hasta no más, ¿sí? Podemos ver la cuestión de la relación simbólica, hay mucho simbolismo dentro de Aura, desde la cuestión de la perspectiva narrativa, algunos aspectos de la narratología, o sea, la verdad hay de dónde. De dónde. Todo va a depender de cómo ustedes también estén participando y estén leyendo. Entonces, aquí sí vamos a hablar mucho. ¿Sí? Muy bien. Gracias, maestra. ¿Algo más? De nada. ¿Algo más? Nada. Sería todo. Ok, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Y pues, ustedes ya saben, bueno, a grandes rasgos fue lo que corresponde a los requisitos generales en cuanto a la asignatura, lo que vamos a estar viendo, les doy un poco de la presentación. Ahora, para lo que corresponde a la 1, sé que, les digo, para algunos va a ser algo repetitivo y todo, pero hay que abordar nuevamente los temas para recordar, desempolvar estos conocimientos, ¿no? ¿Qué es la literatura? A ver, ustedes que ya llevaron la optativa,
por ejemplo? ¿Qué es? ¿Quién dice? Es el arte de... no sería el arte de escribir. El arte de escribir, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? Maestra, a mi particular modo, siento yo que la literatura es tanto el arte como la ciencia de escribir y analizar textos literarios. Muy bien. Es arte o ciencia. Eso es muy interesante, ¿no? O sea, catalogarla como ciencia. ¿Qué sucede? En muchas ocasiones hay autores que te decían, y de hecho en la antigüedad, ¿no? Les comentaba, ¿no? En un momento a mí, cuando yo dije, voy a estudiar literatura, fue así como que, ¿qué? ¿Y de qué vas a comer, no? O sea, ¿de qué vas a vivir? ¿Qué vas a trabajar? Me dijeron, ¿no? Sin embargo, hay mucho campo de estudio en la literatura, que es una asignatura o una disciplina poco valorada, pero sí hay de dónde partir, ¿no? Ciencia, porque es una ciencia. Recordemos que la literatura tiene una metodología, tiene una forma de llegar a un análisis, de poder realizar algún trabajo, ¿sí? Hay un procedimiento que lo transforma en una ciencia, porque muchos dicen, literatura, leer nada más, solo leo la obra, digo en qué consiste la obra y ya estuvo, ¿no? Pero no es así. Tiene también una metodología, se puede analizar, por ejemplo, desde un aspecto que quieren antropológico, desde lo que corresponde a la filosofía. Hay obras literarias que han sido analizadas desde la filosofía de Hegel, por ejemplo, de Marx, de lo que corresponde a Platón, Aristóteles. Entonces, imagínense teorías también diversas que están impregnadas en otro campo de estudio y todo ello. Desde el aspecto, por ejemplo, de la sociología, se puede analizar la literatura, ¿no? Entonces, recordemos que una de las características principales es la multidisciplinariedad que tiene la asignatura, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, como también la literatura es una ciencia, ¿sí? Muy bien. Arte, porque recordemos que manifiesta la belleza, es una belleza estética que podemos notar en la conformación del mismo poema, por ejemplo, del mismo cuento, la misma novela, en pocas palabras, ¿no? Vemos desde la estructura formal que nos están plasmando hasta lo que corresponde una estructura ya un poquito más libre, ¿no? Recordemos, y siempre se los comentaba, nosotros en este caso en literatura como expresión artística vamos a seguir la línea clásica. Sin embargo, recuerden, existe también los movimientos que surgen a consecuencia de la literatura contemporánea, que surge a raíz del desarrollo de la innovación del hombre, ¿no? Recuerden que en un momento les comenté que empezaron a existir lo que nosotros conocemos como los microrrelatos, ¿sí? Entonces, al buscar esa innovación, la estructura formal va a cambiar, ¿sí? Entonces, nosotros estamos acostumbrados a ver, bueno, la poesía solo va en verso, ¿no? Todavía literatura clásica, sí, va en verso. Petrarca, por ejemplo, nos otorga las características propias del poema, sobre todo del soneto. ¿Y qué sucede hoy en día? Existe también lo que corresponde a la poesía escrita en prosa, ya no en verso. Entonces, imagínense la serie de cambios que ha sufrido la literatura. Entonces, podemos manifestar desde ese aspecto tanto estético, observar la belleza, la construcción de X obra literaria, cómo lo sería esa metodología para poder llegar a concebir esa belleza que nosotros vemos quizá o escuchamos de acuerdo a la estructura del poema o de la novela, etcétera, de la obra en sí. Muy bien. Si ustedes quieren estar participando, con mucho gusto pueden estar participando, chicos. En el caso de la literatura, como bien nosotros sabíamos, la literatura proviene de litera letra, ura ciencia, disciplina,
arte, ¿no? Es la ciencia de las letras, el arte de las letras, en pocas palabras, ¿no? Es el arte de la expresión hablada o escrita. Recordemos que en la antigüedad, por ejemplo, las historias empiezan a contar de boca en boca, es decir, pasan de generación en generación, así como nuestros abuelitos que nos dicen, ¿no? O sea, las leyendas, los mitos urbanos y todo ello, ¿no? Entonces nos empiezan ellos a relatar que la Ixtabay, que la Llorona, que los duendes, etcétera, ¿no? Entonces, primeramente empieza a surgir de manera oral, pero ¿qué sucede? Luego, poco a poco, con el desarrollo de la misma población y todo ello, empiezan a dejar evidencias, ¿no? Y esto por medio de el escrito, de la escritura como tal. ¿Mm? ¿Qué más? Es un fenómeno artístico y social. Recordemos, tiene la estructura, les digo, desde la conformación de las estrofas, plasmar un lenguaje mucho más entretenido, mucho más construido para deleitar a mi público, en este caso a mi receptor, ¿no? Y también el aspecto social, les digo, porque, como ustedes habrán notado, existen ciertos tópicos que se pueden manifestar dentro de la obra literaria y que se hacen alusión a una forma de pensar de aquel momento, ¿no? Por eso cuando analizo una obra literaria necesito identificar primero que nada quién es el autor, ¿sí? Por eso en ocasiones se le solicitaba quién es el autor, un aspecto biográfico y todo ello, más o menos en qué época vivió. Esto me ayuda a determinar la razón por la cual fue escrita la obra literaria y comprender cómo es que se está desempeñando las acciones dentro de la misma, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando en el caso de Blancasol, es una novela en donde nos muestran a una mujer que nada más se la pasaba embelleciéndose, o sea, peinándose, arreglándose y todo ello. ¿Todo para qué? Para que sea la muñeca, como quien dice, de presentación del marido, ¿no? Entonces, ella desde chiquitita es educada para seguir con esta tradición, en pocas palabras, ¿no? Entonces, imagínense, esa forma de pensar de la comunidad se ha visto plasmada en el campo de la literatura, ¿no? En esa obra específicamente. Puede ser que se aborden temas, por ejemplo, como lo serían de la esclavitud, el momento en donde viene la venta de los esclavos, o sea, como dentro de las mismas comunidades y todo ello, ¿qué quieren? Una, dos monedas y ya comprabas a un esclavo, ¿no? Entonces, todas las dificultades por las cuales atraviesa esta sociedad, de cómo han sido humillados, por ejemplo. Entonces, todo esto, les digo, se puede ver presente. Y ustedes en ocasiones dirán, ay, ¿cómo es que no se defiende? ¿Cómo es que esto? ¿Cómo es que lo otro? ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos viendo con el panorama actual, ¿no? Que es cierto, nos da a veces rabia, o que a mí me ha tocado. Leo un cuento o una novela y luego digo, pero ay, me da mucho coraje y todo. Sin embargo, les digo, hay que visualizarlo también en qué periodo está saliendo. Y esa manifestación que está sacando el autor es también parte de la realidad que está viviendo, ¿no? Parte de cómo él se siente y esa rabia que también tiene adentro, ¿no? E intenta sacarla para dejar en evidencia ese momento, ¿no? Y que nosotros posteriormente o la misma comunidad poco a poco empieza a fijarse en esos errores o de esas situaciones para hacer cambios, ¿no? Recuerden que dentro de una obra literaria hay una crítica que se está estableciendo por parte del autor. Muy bien, ¿qué más? Recordemos, la literatura es una forma de expresión artística entre cuyas funciones se encuentra la de recrear belleza de forma oral o escrita, y una de sus principales características es el trabajo multidisciplinario, es lo que les decía, cómo la literatura puede ser abordada o trabajar con diferentes disciplinas, desde lo que corresponde la ética, la filosofía. Recuerden que a ustedes les comenté que también dentro del campo de la literatura hay fórmulas, ¿no? Entonces, nosotros podemos identificar, ¿no? O sea, podemos hacer una alusión con diferentes disciplinas dentro de una obra. ¿Qué más? En el caso del proceso de la
comunicación, nosotros ya estudiamos este esquemita, lo que corresponde al esquema base del lenguaje cotidiano con el emisor receptor, mensaje, canal, etcétera. Y también el aspecto literario, recuerden, este es un ejemplo con narrativa. Entonces, ahí podemos notar cómo dentro de la misma obra literaria se puede establecer ese proceso de comunicación, pero ya con otros elementos, como en el caso de esta esquemita, que de hecho en su momento se los presenté, con el emisor real, lo que corresponde a receptor real, código, canal. Recuerden, lo que está fuera de ese como semicírculo, bueno, viene siendo un óvalo, un círculo, sí, un óvalo. Fuera de ese óvalo, ustedes pueden notar lo que existe como tal, ¿no? Como el emisor real, es decir, el autor, la persona que ha sido encargada de crear la obra literaria. Recordemos que de igual manera, dentro de la obra literaria, nosotros podemos ver un código, es decir, un lenguaje. Necesitamos el mismo código para poder interpretar y conocer las ideas del autor. Si no manejamos el mismo código, les digo, no puedo yo tener ese acercamiento. Y aunque ustedes digan, en el caso del Principito, digan, bueno, pues lo voy a leer en francés, ¿no? Y ustedes no saben francés, sin embargo, viendo las imágenes o nada más teniendo idea de la obra en sí, pueden ir avanzando y dicen, ya ven, no es fácil, pero no estás leyendo la obra en ese idioma. ¿Qué estás haciendo? Nada más estás haciendo una comparación, una alusión, por ejemplo, ¿no? Pero no es que la estés leyendo. De ahí que en ocasiones nosotros, al momento de leer una obra que no está en su idioma original, no comprendamos la razón de los chistes, de las expresiones que estén estableciendo, y ustedes dicen, ves que los personajes, dice ahí, ¿no? Sí, se la pasaron carcajeando y todo después de haber expresado fulana de tal lo siguiente, o sea, lo anterior, que no es qué, y tú te quedas así, pero si no da risa esto, ¿no? En tu contexto, no, pero para el contexto donde surge la obra, para el idioma donde está surgiendo la obra como tal, sí puede ser cómico, ¿no? Imagínense que dentro de un cuento, ¿qué quieren? Un francés, un italiano, lo que sea, lee la expresión de, guay, me manché los dedos, ¿no? Como nosotros estamos acostumbrados a decir. Entonces se van a quedar ellos y, guay, ¿qué sería guay? ¿No? ¿Qué es guay? Entonces no comprenderían de lo que se está hablando. Por eso necesitamos el mismo código. Canal, ya sea auditivo o visual, porque de esta manera, pues si es visual, el momento de estar leyendo el libro, si es auditivo, pues al momento de estar escuchando los audiolibros o que me cuenten el relato, etcétera, ¿no? Dentro de la misma obra literaria, a su vez, también podemos encontrar lo que vendría siendo emisor ficticio, en el caso de la narrativa, con el narrador, y también un receptor ficticio, ¿no? El mensaje literario y lo que corresponde al mundo creado por parte del autor. Recuerden que la diégesis, la construcción de la diégesis, es ese mundo creado por el autor. ¿Qué más? Recordemos lo que corresponde al lenguaje. Nosotros manifestamos dos tipos, los que vamos a estar viendo, el denotativo y el connotativo. Obviamente, cuando estamos hablando en sentido denotativo, significa expresar un significado objetivo. Y cuando hablamos del connotativo, significaría uno subjetivo, ¿sí? Como en el ejemplo que tenemos aquí de tengo mucha hambre o muero de hambre. Les digo, en la vida cotidiana utilizamos mucho el lenguaje connotativo, sobre todo cuando queremos hablar en sentido peyorativo, ¿no? O sea, si queremos otorgar una característica negativa quizá a algún compañero, a alguna persona, lo que sea, siempre tendemos a estar connotando, ¿no? En lugar de que tú le digas, estás feo, le dices, tu belleza es extraña, por ejemplo, ¿no? Entonces, haciendo alusión pintando con otras palabras la idea que tú quieras expresar, ¿no? Obviamente, si tú le dices a alguien estás feo, sería el sentido o el lenguaje denotativo. Pero ya cuando le estableces tu belleza es extraña, que no sé qué, entonces ya estarías connotando en ese aspecto. Por eso te dice acá que es más subjetivo.
Recordemos el ejemplo de un clavo saca otro clavo, porque aquí se genera la idea, recuerden, de cómo una persona pues puede hasta cierto punto olvidar a una con otra persona, ¿no? Es decir, si me dejó mi novio o mi novia, es lo primero que te dice, ¿no? Un clavo saca otro clavo, te indican, bueno, pues búscate a alguien más para que te desenamores y te enamores de esta nueva persona, ¿no? Y ya con eso olvidaste al otro, ¿no? Muy bien. Características del lenguaje literario, la plurisignificación. Recordemos que la plurisignificación es las diferentes interpretaciones que podamos nosotros visualizar en la obra literaria. En ocasiones, y ustedes lo notaron, había momentos donde les daba un montón de obras y todo, y les decía, elijan. Pues habían personas que elegían la misma obra literaria. Sin embargo, al momento de ustedes de expresar y todo ello, se notaba cómo se daba esta plurisignificación, porque unos lo veían desde un punto de vista, quizá, ¿qué quieren? Un aspecto político, por ejemplo, otros lo veían con otro aspecto respecto al feminismo, no lo sé, otra temática, ¿no? Entonces, estamos viendo ahí cómo la misma obra literaria puede cumplir o puede tener esas diferentes acepciones, ¿no? Esos sentidos. Y de hecho, cuando nosotros leemos en un primer momento la obra en sí, posteriormente, si vuelvo a agarrar esa misma obra literaria, ¿qué sucede? Ya voy a tener otra lectura. Y lo pueden hacer con cualquier, es más, si quieren experimentar esta sensación, al momento, alguna de las obras que hayan leído, un cuento o lo que sea, vuelvan a leerlo y ya van a tener otra perspectiva en este momento. En el caso de connotación, recuerden, las palabras se vuelven a cargar de nuevos significados. Aquí, estos significados son los que me van a llevar al lector, ¿sí? Para dar un sentido más allá del denotativo. Y también ayuda a atrapar a mi lector. Recuerden que tanto la originalidad como la connotación y la función poética van de la mano, todas esas van de la mano, pero estas tres de manera particular son las que invitan al lector a formar parte de la obra literaria, a aceptarla como tal, ¿sí? En caso de la originalidad, porque se busca crear nuevas expresiones, recordemos, hay autores que empiezan a plasmar o empiezan a otorgar nuevas palabras a su obra literaria. Es decir, como siempre les pongo el ejemplo de Harry Potter, cómo la autora empieza a otorgar nuevas terminologías. Y si ustedes conocen el mundo de Harry Potter y todo ello, pueden ver que hasta hoy en día esas palabras se siguen utilizando, ¿no? Si estamos hablando quizá de alguna obra respecto a, ¿qué quieren? Flores, ¿no? Entonces, todas esas terminologías que tengan que ver con las plantas y todo ello, quizá también se pueden incorporar dentro del campo de la literatura y dependiendo de cómo se estén empleando, pues el público también va a favorecer o va a preferir a esa obra. Porque imagínense, es como los videojuegos, ¿no? Yo siempre digo, es como los videojuegos. ¿Qué sucede cuando un videojuego tiene la misma estructura? ¿Qué es lo primero que dices? Ay, no, dice, no lo descargues, ¿no? O sea, es que es lo mismo a tal videojuego. Entonces, está aburrido, está esto, está lo otro, ¿no? Entonces, la originalidad también va a permitir que llegue a más manos, ¿no? O sea, que sea aceptado por mucha más gente, más población. El predominio de la función poética, les digo, porque se busca apreciar ese valor estético, ¿no? O sea, experimentar esa evocación, o más que nada adentrarnos al texto literario, es ahí donde nos atrapan, les digo, donde nos empiezan a detallar, nos empiezan a mostrar, por ejemplo, que las descripciones, en lugar de que te digan un simple me gustas, es decir, te empiezan a decir, eres una rosa que no sé qué, que no sé cuánto, ahí te enamora, ¿no? O sea, te endulzan, como dicen cotidianamente, te endulzan el oído. Lo mismo sucede aquí, te endulzan, como quien dice, la vista, el oído, para que tú puedas aceptar a esta obra, ¿no? Es ahí cuando también a muchos no les gusta lo que vendría siendo el lenguaje literario, porque dicen, está muy adornado, o sea, yo quiero que me den la expresión ya tajante. Y hay de todo en el campo de la literatura, así como hay autores que son muy detallistas,
hay otros que son un poco más directos. De hecho, hay autores que igual plasman hasta insultos dentro de las novelas, dentro de los cuentos. Hay de todo. Muy bien. Y recordemos los géneros literarios. Los géneros literarios es la clasificación de toda la literatura. ¿Sí? Recordemos, desde la antigüedad el hombre se preocupa, ¿no? Y empieza a decir, bueno, existen estas obras, estas se representan, aquellas pues nada más se dicen en tales lugares o solo me están contando la historia de un personaje con X acciones, que no sé qué, que no sé cuánto, pero estas se acompañan con el instrumento de la lira y así empiezan ellos, como quien dice, a ver que hay diferencias entre todas estos relatos, bueno, hoy en día los conocemos como canciones, todo eso, ¿no? Pero ven que hay una gran diferencia. Entonces, por lo tanto, uno de los que se preocupa, recordemos, en clasificar la literatura vendría siendo Aristóteles, ¿de acuerdo? Yo siempre les digo, Aristóteles es todólogo, incursionó en la lógica, en la filosofía, en la ética y también en el campo de la literatura, en otras áreas también. Eh, y vemos cómo Aristóteles empieza a segmentar a la literatura y las clasifica en estos tres grandes géneros literarios, la lírica, la narrativa y el género dramático. ¿Sí? Cada uno de ellos, pues, con sus respectivas características, ¿no? Recordemos también que Aristóteles pone una serie de requisitos y lineamientos para indicar a cuál pertenece cada obra literaria en su conjunto, cuáles son las características que deben de compartir en común, o sea, que deben de tener en común y cuáles son las que, por ejemplo, sirven para agilizar también a la obra literaria. En el caso de la narrativa, recordemos que son aquellos textos que sirven para contar algún hecho con una estructura de planteamiento, desarrollo y desenlace. De igual manera, vemos que dentro de estos viene la subdivisión, que vendría siendo la subclasificación, o también conocidos como los subgéneros literarios, como el cuento, la novela, ¿sí? La fábula, lo que corresponde a las leyendas, etcétera. ¿Sí? Tiene tiempo, espacio, temas, argumentos, tramas, etcétera. Están escritos en prosa, ¿ya? En el caso de la poesía, bueno, como comentario en cuanto a lo escrito en prosa, en la narrativa, comentario, las epopeyas se clasifican dentro del género narrativo. ¿Qué sucede? Las epopeyas están escritas en verso. Sin embargo, cuando se hace un análisis más profundo, o sea, de hecho, cuando determinaron y empezaron a decir, bueno, es que es cierto, están escritas en verso y todo ello. Sin embargo, es una historia. Se cuentan las aventuras de un héroe, cómo sube, como que dice, cómo tiene fama, cómo sucumbe, etcétera, ¿no? Entonces, ahí notan que más que la estructura en cuanto a física, en cuanto a la visual que sea escrita en verso, es la historia. Entonces dicen, bueno, es ahí que vamos a clasificarla dentro de la narrativa porque cumple más con los elementos que tiene una trama, que tiene un espacio, un tiempo, que posee también una serie de acciones, etcétera. Y por eso se clasifica dentro de la narrativa. Ahora, en el caso de la poesía, comúnmente va asociada con la idea del escrito en versos, ¿sí? Recordemos igual que hoy en día existe la poesía escrita en prosa, ¿sí? Pero eso es parte de las innovaciones. Nosotros vamos a ver la forma clásica. Entonces, la poesía va escrita en verso, posee métrica. Podemos ver que de acuerdo a la métrica, los versos pueden adquirir un nombre, ¿no? De acuerdo a su conteo silábico. Vemos que poseen también rimas, acentos, se clasifican en versos de arte mayor, menor, las estrofas pueden ser cuartetos, tercetos, etcétera. ¿Sí? En cuanto a composiciones,
lo que corresponde a sonetos, canciones, coplas, etcétera. ¿Sí? Son algunos ejemplos. En cuanto al género dramático, en el caso del género dramático podemos tener que se divide o más que nada posee dentro de su estructura actos, escenas. También recordemos que la finalidad del texto dramático es la representación, ¿no? Entonces todo texto dramático tiene esa finalidad. Entonces es ahí cuando viene la parte de cómo se va a llevar a cabo en frente a un público. Personajes, recuerden que la persona que redacta o que escribe un texto dramático se le conoce como dramaturgo. Posee una escenografía, existen las escenas y los subgéneros vendrían siendo drama, comedia, tragedia, tragicomedia, ¿sí? De acuerdo a cada uno. Y a grandes rasgos, chicos, esto es lo que se trabaja para su ADA número 1. Entonces, en síntesis, recordemos, en cuanto a géneros literarios, los textos narrativos son aquellos que expresan una exposición de hechos, lo que corresponde a los géneros, en este caso el género lírico, una expresión de sentimientos más íntimos del poeta. Recordemos que ahí el mismo poeta es el que empieza a otorgarnos que, por ejemplo, una perspectiva, o más que nada, los sentimientos de odio, amor, tristeza. Podemos notar cómo se siente, ¿sí? Desesperación, puede ser también desesperación. En el caso del himno nacional, nosotros hoy en día estamos acostumbrados a, cantamos el himno y ¿qué hacíamos en la primaria? Solo como que, no, o sea, como que lo canto y así como que X. Sin embargo, el himno nacional, la letra, si ustedes se ponen hoy en día a revisar el himno nacional, es un grito, ¿sí? Es un grito de escúchame, un grito también de molestia, de valor, un grito de orgullo por parte de los mexicanos. Y de hecho, de esa manera se debiera de cantar, mostrar ese énfasis que se le da, ¿no?, a nuestra población. Pero, les digo, cuando estamos chicos y todo ello, no nos damos cuenta de esto. Por eso la letra es muy fuerte. Pueden hasta revisar en internet y todo. Existen análisis del himno nacional. Y les digo, cuando te pones a hacer el análisis, realmente dices, wow. O sea, patriotismo hasta no más, dices, ¿no? Es una de las características de la época del romanticismo. Muy bien. Y en el caso del dramático, la forma dialogada, recordemos que vamos a visualizar el nombre de los personajes, 2 puntos, o lo que corresponde a guión, la participación de cada uno de ellos, ¿no? Lo que van a expresar, lo que van a hacer. Recuerden que ahí se manejan las acotaciones, los recursos expresivos. Y sí, y ahorita concluimos en pocas palabras con la temática de ADA 1. Ahora sí. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Comentarios? Más que nada, les digo, esto es información que ustedes han estado trabajando. ¿Dudas? No, maestro. Nada. ¿Sí quedó claro? Entonces, o ya se fastidiaron, que dicen es lo mismo. Nada. Bueno, pues si no hay más dudas, por favor, chicos, necesito que me pongan en el chat de la videoconferencia el nombre completo de cada uno de ustedes. Esa va a ser mi pase de lista del día de hoy, ¿sí? Puede ser que hayan días donde yo pase lista al inicio, en medio o hasta el final de la sesión, ¿sí? Todo dependiendo de cómo sea la temática a trabajar en dicha sesión. A ver, Iván, dime. Buenas tardes, maestra. Hay una compañera que, o sea, desgraciadamente se le cerró su Teams y se salió de la llamada. ¿Qué pasaría con ella? No hay problema, solo quiero ver
quiénes se están conectando y todo a mí me sirve para cotejar, ¿no? O sea, quiénes son los que están acudiendo y todo ello. Recuerden que la videoconferencia, les reitero, es el momento en donde se aclara más de manera directa lo que corresponde a las dudas. También es el momento en donde se les otorga conceptos o a veces hasta detalles o información que ustedes no contemplan, ¿no? O sea, a mí me gusta dar muchos tips, me gusta dar información así de, ¿sabías qué? Por ejemplo, ¿no? Más o menos de ese estilo. No habría problema, ¿sí? Pero sí les invito a que participen, ¿no? O sea, que escuchen la sesión, más que nada por esa cuestión de aclaración de dudas, les digo, y comentar las obras. Gracias, maestra. Muy bien. ¿Alguien más? Tengo una pregunta. Es un tanto más personal. Es con respecto a lo del curso de declamación. Entonces, no sé si me espero o si, por ejemplo, se me manda por el mensajero de plataforma o... Ok, si gustas ahorita que se desconecten todos, continúo contigo, ¿vale? Claro. Gracias, maestra. De nada. ¿Alguien más? Bueno, pues si no hay más dudas, chicos, ya se pueden retirar y les deseo una bonita noche y buen fin de semana. Nos vemos, chicos. Un placer. Hasta luego, Gracias, maestra. Gracias. Bueno, maestra. Hasta luego, maestra. Gracias, Gracias. Adiós, maestra. Gracias. maestra.